Bueno, este es el tema número 14. Este tema llama la crueldad. Cuando pensamos en un hombre cruel, ¿qué se le viene a la cabeza a usted? Un hombre cruel. Ponga la figura de un hombre cruel. Dibújeselo ahí. Asesino. Un hombre golpeando a otro, sacándole toda la sangre fría. ¿Sí? Generalmente se nos viene la imagen de un hombre golpeando a otro con sonrisa despiadada, mientras la víctima clama por clemencia sin ningún éxito. Este es solo un lado de la cuestión. Hay otras formas de crueldad más sutiles, las cuales con la ayuda de Dios vamos a ver en esta clase. Número 1 dice: el hombre o la mujer cruel pasa de largo. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Sí, ok. Dice la palabra de Dios que había un samaritano, ¿sí? Y había judíos. Los judíos y los samaritanos bíblicamente no se podían ver, eran enemigos, eran personas enemigas. Y dice la palabra de Dios que un judío fue asaltado en el camino. Lo asaltó pues otro judío y le quitó el dinero, le quitó el caballo, le quitó todo y lo dejó tirado en el camino sangrando y en una necesidad tremenda. Y dice la palabra de Dios que pasaron 3 tipos de personas. Número 1, pasó el religioso y vio al judío tirado ahí y clamaba y le decía: ayúdame, ayúdame. Y el religioso pasó y le dijo: no, es que a las 3 empieza el culto, faltan 5, voy a llegar tarde, van a disciplinar. Religioso. Pero también dice que pasó el levita. Tanto el religioso, el fariseo como el levita eran personas dentro de una iglesia que tenían un prestigio. Y dice la palabra que cuando pasó el levita, también el judío clamó pidiendo ayuda. Y el levita dice que lo vio y también dice que pasó de largo. Pero dice la palabra que pasó un samaritano. Y cuando vio a esta persona, dice que le brindó ayuda. Le limpió sus heridas con aceite, le dio de beber. Dice que lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un hotel, le pagó una semana de hospedaje, le dijo al mesonero, al gerente: ¿sabes qué? Aquí te lo voy a encargar, le das desayuno, comida y cena, yo lo voy a pagar. Y si algo se te queda de ver, me dice, yo te lo voy a pagar. Entonces Jesús le hace esta pregunta cuando un judío le pregunta: Señor, ¿quién es mi prójimo? Entonces le pregunta el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este judío le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le relata la parábola del buen samaritano. Y al final le pregunta a Jesús al discípulo, al judío, le dice: ¿cuál de estos 3 tú piensas que tuvo compasión? El judío respondió: pues el samaritano. Ok, ese es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? El próximo más cercano. El próximo más cercano. O sea, tu próximo es ella, tu próximo es ella. Así. La que tengas enfrente caminando. Caminando. El prójimo en tu casa es tu vecino. El que está en tu trabajo a tu lado es tu prójimo. A veces, mire, nuestra pasividad, ahí en el número 1, cuando hablamos de la palabra pasivo, es no hacer nada. Nuestra pasividad, nuestra insensibilidad constituyen sin lugar a dudas una forma cruel de relacionarnos con el prójimo. La parábola del buen samaritano está en Lucas 10 del 25 al 37 y ilustra esta verdad. Mira, hermano, una de las cosas por las cuales yo soy muy criticado
Y por otro lado también soy muy alabado por esto. Porque cuando yo empecé el ministerio yo no me mostré nunca pasivo. A mí me gusta mucho ayudar a la gente. Ahora fueron conmigo ellos a Indigencia, ¿verdad? Al basurón. Y íbamos en mi camioneta. Y en la camioneta traía los 2 sobres de los diezmos de allá del Cerezo. En una sobre traía puras monedas de peso y en otra puras de 5 pesos. Los semáforos se me paraban, ¿no? Los niños, me daba el sobre y les daba 10 pesos. Y así. ¿Por qué? Porque uno como cristiano no debe ser nunca pasivo. Hay gente que llega a tu hogar y te dice, no tienes un taquito, no tienes un vaso de agua, y luego te dice, no tengo. O no tan solo eso, vemos a alguna persona en necesidad. Dios nos ha bendecido tanto a nosotros y a veces somos tan crueles nosotros en no ser pasivos, ¿sí? Y no ser activos. Hay muchas cosas que podemos hacer. Don Amador tiene 2 trabajadores, ¿no? Que no saben español, ni inglés, ni saben portugués nomás. Una pareja de haitianos. Y trabajan, tienen un niño negrito también chiquito, ¿verdad? Y le digo, ¿cuántos años tiene tu niño? 1 año, ok, ahí tengo yo ropita en la iglesia para darte para tu niño, ¿verdad? Mucha gente del ministerio de nosotros en la iglesia ha entendido esto, de ser como el buen samaritano. ¿Por qué? Porque eso nosotros lo inyectamos a la iglesia, eso lo practicamos en la iglesia y eso es lo que deseamos que todos los que se integren en la visión de la iglesia lo acojan y lo lleven en práctica. Hace poco fue una hermana, Olga, ¿te acuerdas? Olga, la señora que vendía empanadas. ¿Te acuerdas, Fernando? Sí. Le amueblamos la casa. Le bendecimos como con 3,000 pesos de pura despensa. A los niños. A los niños. ¿Y sabes qué? Ya no volvió. Y a mí la gente me dice, ya ves, pastor, te digo, ¿por qué les das si ya no van a volver? O sea, en nosotros está ver la necesidad y suplirla. Nunca pasar por alto. Nunca ser insensibles al dolor ajeno. Hay gente muy necesitada, hay gente que necesita a veces hasta un servicio médico, que te detenga, saber cómo están. Y nosotros a veces somos insensibles. ¿Sabes qué es algo insensible? Este brazo hace 20 y tantos años me lo atravesaron de aquí hasta acá. Me sacaron los tendones. Y yo me lo cosí solo. Compré una aguja ahí en la mercería. Y con hilo me cosí. Los nervios. Me cosí esta puñalada que tengo desde aquí hasta acá. Sí, y esta otra. Es una puñalada. Entonces cuando yo tuve fue un pleito que tuve de cantina, ¿no? Me agarré a navajazos a una persona. A mí me navajeó aquí y me navajeó toda la cara. Entonces, cuando me quitaron los tendones de este lado, yo, pues sí, este dedo me lo puedo quemar y no siento. Tengo un clavo metido en el dedo me lo volaron de un palazo, ¿verdad? Me cobró fierro. Entonces, lo que le quiero entender con esto es que no tengo sensibilidad, no siento. Entonces, uno también pierde la sensibilidad cuando no siente el dolor ajeno. En la iglesia hay gente necesitada. Hay gente que ocupa de Cristo, que no van a la iglesia, que tienen una necesidad. Y sabe que las palabras no bastan a veces. A veces dicen más una despensa que 1000 palabras. A veces dicen más una ayuda que 1000 palabras. La gente siempre se va a quedar con una ayuda. Cuando yo y Laura a veces vamos a ir a la plaza Acaya, de repente estamos ahí y de repente vamos a 2 o 3 niños que vienen corriendo. Digo, nos van a tocar. No llegan los niños, nos abrazan. Digo, ¿ustedes qué? ¿No acuerdan de nosotros, pastor?
hace como tantos años íbamos al desayunador. Esos niños nunca se les va a olvidar que ustedes les dieron un desayuno. Quizás a los niños se les olvida quién les dio una clase, pero nunca se les va a olvidar quién les dio una comida. ¿Por qué? Porque es la sensibilidad del ser humano hacia las demás personas. ¿Sí? Entonces, esto es y constituye también una forma de ser cruel, no nomás el que es despiadado, que anda golpeando, ¿no? Hay muchos cristianos en la iglesia que son crueles. ¿Sí? Número uno, una necesidad. Dice, un hombre quedó tendido a la orilla del camino gravemente herido, luego de ser asaltado. Lo primero que debemos hacer es aprender a reconocer las necesidades que nos rodean. Las preguntas serían, ¿estamos lo suficientemente despiertos para percibir las necesidades del prójimo? O sea, siempre hay necesidad, pero ¿estamos despiertos para ver las necesidades de la gente? ¿O estamos despiertos para criticar a la gente? No, pues es que pues sí, uno trabaja y siempre tiene nada. Dios no nos puso a eso, Dios nos puso a bendecir la necesidad, a estar despiertos a la necesidad. El cristiano muchas veces ora y dice, ay Señor, te doy gracias. Mira mi vecina, Señor, se quedó sin trabajo, tiene 5 niños y no tiene que comer. Entonces el Señor dice, ¿por qué me lo pides a mí? Diré al Estado. Una defensa. Te hice que tú vieras la necesidad para que tú vayas a suplir la necesidad. Entonces es cuando nosotros debemos de aprender a estar despiertos. Siempre va a haber necesidad, siempre. Pero la pregunta es, ¿estamos lo suficientemente despiertos para ver las necesidades de las personas? Hay gente que vive en lugares bien, pero viven en casas bien, pero muchas veces no tienen ni qué comer. Nosotros pensamos decir, no, pues ¿qué va a tener necesidad? Pues si vive en la floresta. No, que aún en la floresta hay necesidades. Hay necesidades. En el sí, que porque le daban la casa al hijo del sí, pero pues a lo mejor el hijo no tiene ni qué casa muerto bien. Hay necesidades. Ahora, estamos sensibles para darles el valor que ellos merecen. El drogadicto tiene un valor, el preso tiene un valor, la prostituta tiene un valor, los niños de la calle tienen un valor para el Señor. Y debemos de ser sensibles para ver el valor de la gente también nosotros. A mí me dijeron, no, ¿por qué trabajan con drogadictos y prostitutas y niños? Póngase a ganar ricos para Cristo. No, digo, porque a este ministerio me llamó el Señor a mí. No me llamó a otro lado. Aquí me llamó y aquí estoy. Entonces yo veo mucho ese lado humano en nuestro ministerio, ¿verdad? Cuando estaba Juan y Anel, los enfermeros de la iglesia, íbamos a veces allá a los puentes de Santa Rosa, donde fue el trenazo, y había a veces muchos migrantes que se los asaltaban, los herían, y traían la mano hinchada del golpe o una herida, y Juan siempre llevaba su maletín para curaciones, y ahí nos deteníamos, nos entrevistaban mucho los canales de radio, televisión ahí, para ver qué era lo que estábamos haciendo y por qué lo hacíamos. A veces nos caen ahí en el hospital general y nos entrevistan. Entonces, ve la necesidad. Hospital general, ¿por qué? Bueno, porque la mayoría de la gente que va al hospital general es gente rural, es gente pobre que lleva a sus enfermos al general. Y esa gente tiene que estar ahí para ver qué se le va a ofrecer al médico, porque ahí no te regalan nada, todo tienes que ir a comprarlo. Entonces esa gente no les dan de comer, pero uno ve la necesidad y por eso surgió el ministerio del Hospital General. Ahí vamos, hasta los guardias van ahí a comer. Entonces la gente va y se alimenta, una vez a la semana, pero va y se alimenta. Entonces se ve, somos sensibles a la necesidad de las personas. Dice, poner el corazón en la miseria del otro, eso es la misericordia. En su necesidad es intentar sentir lo que el otro siente, no solamente sentir compasión, sino también hacer algo por ello. En ponerme en su lugar, llorar con los que lloran, dice la palabra. El hombre cruel vive ensimismado
no ve más allá de sus necesidades, pues para él solo las suyas son importantes. Esto no sería egoísmo, sin duda que sí, pero ¿quién puede decir que el egoísmo no es cruel y despiadado? ¿Sí? Número 2. Número 1, vimos la necesidad. Hay una necesidad, siempre va a haber necesidad en este mundo. Jesús le dijo, ayuda, siempre va a haber pobre, siempre. Entre nosotros siempre va a haber pobre. Siempre hay siempre hay uno más tronado que el otro. A ver, nosotros decimos, no, que nosotros también tenemos necesidad, sí, pero hay alguien que tiene todavía más necesidad. Y todavía hay alguien que tiene mucho más necesidad que el otro. Siempre va a haber necesidad. Ahora, 1, 2, la actitud religiosa. ¿Cómo se conducen los religiosos? Dice, un sacerdote y un levita vieron a aquel hombre herido y a pesar de ser religiosos de la época, pasaron de largo. ¿Puede ocurrir esto en nuestro presente? Podemos salir de la iglesia con la Biblia bajo el brazo, cantando coritos y pasar de largo a una persona en su necesidad. Usamos aquel término religioso en un sentido despectivo, hablando de aquella actitud de profesar ciertos principios, pero no vivirlos en la vida cotidiana. Es solo una apariencia de piedad, una fachada. Veamos contrariamente cómo Santiago utiliza esta misma palabra, pero en un sentido completamente diferente. Sí se puede ser religioso y muy cruel. Una última pregunta, ¿se puede ser cruel pasando de largo a una misma iglesia? Conteste usted esta pregunta. Santiago dijo que la religión es ayudar al huérfano, a la viuda y a los extranjeros. Esa era la religión pura. ¿Sí? Porque el huérfano no tenía quien le diera, la viuda no tenía marido que la sustentara y el extranjero pues no tenía una casa propia donde vivir. En la iglesia, yo esto lo hacía yo esto lo tenía muy énfasis ahí en Redimidos por Gracia. Por eso muchos ricos no me querían ahí. Porque yo les decía, sí, gloria a Dios, hermanitos, ahorita todos, gloria a Dios, aleluya. Hermano, Dios te bendiga. Pero, ¿te has puesto a pensar si el hermano que saludaste y que le dijiste que Dios te bendiga, tiene algo para cenar en la noche? Tú ahorita te vas a ir a los tacos, a la chorreada. Pero el hermano sabe si tiene algo para cenar. ¿Sabe por qué pasa esto muchas veces? Porque entre la misma iglesia no nos conocemos, no sabemos las necesidades de la iglesia. Y se hacen grupos selectos. Y se hacen grupos selectos, ricos con ricos y pobres contra pobres. Y el rico le dice al otro rico, ¿qué vamos a ir a cenar a la Panamá? Sí. Y el pobre le dice al otro pobre, tengo un bolillo duro para comerlo con café. Hay gente que va a la iglesia y la gente va a la iglesia por una necesidad. Y algunas de las necesidades son necesidades económicas. Y la gente dice, ocupo que alguien provea. Y dicen que Dios provee, entonces van a la iglesia buscando esa provisión de parte de Dios. ¿Y qué nos cuesta a nosotros ver a una persona humilde que sabemos que tiene necesidad de decirle, hermana, sin ganar de cuenta, tenga siempre así, para que compre algo para su familia, para que se den ahorita unos huevitos, unos frijolitos ahí en su casa, no pasa nada. ¿Sí? Es lo que deberíamos de hacer. O ya he perdido decir, hermana, le invito a la Panamá. ¿Sí? Si tienes lana, la puedes invitar a una familia de Panamá. ¿Cómo no? Entonces, eso no nos quita, eso nos hace ser menos cruel. En la iglesia hay mucha gente cruel. ¿Sí? Que hay gente que tiene buena ropa, hay otros que van que no tienen ropa. ¿Sí? Una vez hace muchos años un hermano me llevó a la prisión una bolsa negra de ropa y me dice, Pastor Omar, ¿qué? Yo era pastor allá todavía. Y me dice, Pastor Omar, le traigo esta ropa porque le recuerda a los hermanos. Ah, hermano, gloria a Dios, bendiciones, el Señor te va a bendecir. Y ya cuando abro la bolsa negra, eran pantalones que no tenían cierres, pantalones sucios,
pantalones rotos. Agarré la bolsa, la amarré y la guardé. Cuando volvió a venir se la di, le dije, hermano, se equivocó, el basurón está atrás. Le voy a dar la bolsa para que la lleve a tirar allá. Ah, varón, qué bendición. Esto no es bendición. La palabra dice Jesús, lo que hiciste con uno de estos pequeños, no lo hiciste. ¿Qué le darías a Jesús? Lo mejor. ¿Y por qué a Dios le da lo peor? Cuando vuelva a traer ropa, tráigame la lavada, cocida y bien. Si no, no me traigan nada. ¿Por qué? Porque es como debemos de actuar. Yo en aquellos tiempos compré un libro, ese libro me impactó mi vida y es por eso que estoy donde estoy en el ministerio, mi vida cambió. Ese libro se llama El Discípulo. Lo andaban vendiendo en 5 pesos, me acuerdo, y yo lo compré y lo leí en un día. Y ahí te habla acerca del amor al prójimo. El amor al prójimo es, ok, yo tengo un pan, mi prójimo no tiene pan. Entonces, como yo amo a mi prójimo, le voy a dar la mitad de mi pan, no creas, yo a la mitad de mi pan, y yo me como la otra mitad, un simulacro. Pero dice Jesús esto, dice, ese fue un viejo mandamiento, pero yo le doy un nuevo mandamiento. No que ames al prójimo como a ti mismo, sino ama al prójimo como yo los he amado. Entonces dice, yo tengo un pan, él no tiene pan, hermana, pues yo le doy todo mi pan, al rato a ver, pues yo como otro pan. Eso es como Dios quiere que nos amemos y darnos lo que nosotros tenemos para poderlo dar y bendecir. Mucha gente no lo entiende porque está muy materializada. ¿Sí? Muy materializada. Cuando la gente entienda esta situación de ser misericordioso y de actuar como el buen samaritano, vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, es nosotros dar y bendecir, proveerle a la gente. Yo me voy a la iglesia y yo no sé si los otros hermanos tienen para irse. Hermana, que de repente los sacamos allá, los camiones, porque ya es tarde. Hermana, Dios le bendiga. Yo en el carro me arranco y me voy. No checa. ¿Sí? Ok. Como la gente también que dice, no les des a los que están en los cruceros porque lo quieren para drogarse. Pues uno da y ya. Ellos saben sus debilidades, ¿no? Ellos saben lo que hacen. También tenemos la debilidad. En nosotros está el dar. Que ellos se lo gasten, quién sabe qué. Ya no es problema de ellos. ¿Verdad? Ok. Seguimos. 1:3 dice, el misericordioso. Dice que el misericordioso se detuvo, se acercó a él, gloria a Dios. No dijo, con mis problemas me alcanzan ni me sobran. Ensanchó su corazón, se decidió a dar, vendó sus heridas. ¿Cuántos hay en nuestros días que necesitan una palabra de amor, de consuelo, porque están heridos, golpeados por la vida y no encuentran quien se detenga para ayudarles? Poniendo su cabalgadura, puso de su tiempo, se hizo cargo de ayudarle, aunque en ello le ocasionara molestia y esfuerzo. Lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Y qué mejor lugar para traer a los heridos de hoy y atraerlos a la iglesia? Un lugar seguro para curar y cuidarles. Sacó 2 denarios, los dio al mesonero. Era el equivalente a 2 días de trabajo, pero no le importó gastarlos. Nuestro dinero también debe ser consagrado a Dios para bendecir a otros, ¿verdad? Entonces, aquí es. Debemos de aprender a ensanchar nuestro corazón. ¿Sí? Hay mucha gente necesitada en la calle, no solamente de necesidades materiales, de necesidades espirituales. Ellos ocupan una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de amor. ¿Quién la tiene? Nosotros. Pero no nos detenemos. Los hijos también lloran. Ya empezaron ahorita. Y no nos detenemos a veces a nada. La iglesia vive en una burbuja.
somos salvos y no les importan los demás. Exacto. Sí. ¿Sabes qué? Yo cuando voy al basurón, a veces dicen uno, los del basurón, ¿tendrá necesidad la gente del basurón de una comida? Yo le voy a decir que no. Ya no. Se lo voy a decir que no. ¿Sabe por qué? Porque los del basurón ganan más que nosotros. ¿Sí? ¿En serio? Pero sabe más que nada por qué vamos. Yo siempre digo esto. Nosotros le demostramos a la gente del basurón el amor tangible de Dios en forma de una comida. Para decirles que Dios les ama. No es tanto la comida, no es tanto la cajita de pepinillo. Es decirle a la gente, Dios te ama, aquí estamos. ¿Qué ocupas? ¿Ocupas que oremos? Sí, podrás ganar 2,000 en el día, pero ve tu condición todos los días, vete como estás. Todo sucio, todo mugroso. Ganas mucho, drogas, alcohol. No te rinde el dinero. ¿Y por qué? Porque no tienes a Dios, te hace falta Dios en tu corazón. Hay gente que son rechazados por los padres, por la familia, la esposa lo dejó por otro más guapo. ¿Verdad? Y hay gente que vive dolida, sentida. Y que necesitan un abrazo de parte de Dios. Y Dios no va a venir a dárselos. Dios los va a abrazar a través de ti. Y le digo una cosa. ¿Sabe cómo yo hago llorar a los pastores? ¿Quieres ver cómo yo hago llorar a los pastores? Cuando yo voy a alguna iglesia y que Dios me pone, yo le digo al pastor, cuando acabo el culto, digo, pastor, pásale aquí frente. Y ya. Hermano, ¿qué? Aquí está su pastor. Pastor, aquí sus ovejas. ¿Cuántas veces has abrazado al pastor? Porque el pastor es el que ora siempre por ti. Nadie ora por el pastor. El pastor ministra a todos y nadie ministra al pastor. Porque la gente dice, no, pues el pastor es Superman y no ocupa, no necesita, no debe ser chaca, está ahí a servir de Dios todo el día. No. ¿Sabe que el pastor es uno de los seres más solitarios que hay en la iglesia? Nadie se junta con los pastores, por lo regular. Por lo regular siempre se junta con la pastora, con el pastor no. ¿Verdad? Entonces, el pastor está también necesitado de la demostración del amor de Dios a través de sus ovejas. Entonces, cuando le digo a las ovejas, hermano, pásele, denle un abrazo al pastor. Entonces, cuando lleguen así, ¿no? Le hagan así. No, eso no es un abrazo. Eso es una palmada en la espalda. Abrácelo, póngase con él en un abrazo. Y dígale palabras de aliento, palabras, pastor, estoy contigo, pastor, estoy para ayudarte. Entonces, imagínense, paso 40 monos a que abracen al pastor. Pues el pastor allá cuando van en el mono 20, anda quebrantado, anda llorando. Sí, ¿por qué? Porque él también necesita de esa parte. Entonces, es lo que necesitamos. Vamos al basurón y la gente del basurón, alguien ocupa un abrazo. Alguien ocupa que tú le digas, Cristo te ama, estoy aquí porque vales la pena. Cuando vamos a la cárcel, más que una torta, más que una hamburguesa, yo sé porque yo estuve. A lo que al interno le importa, ¿sabes qué es? Que vaya alguien de afuera, que le dé la mano y que platique con ellos de perdida 5 minutos. Y ellos dicen, valgo, porque alguien de afuera viene a visitarme. Gloria a Dios. No le hace, no me trae un pan, no me trae un... Sí. Unas primos, ¿no? Y yo le dije al de las tortas, vienen a las 11 para contar los que hay, para cargarte las tortas que hay. Ya llegó el de las tortas a las 11, empezó la predicación, mi hermana Guilla predicó. Entonces, ya conté 30. Yo le dije a las tortas, tráeme 30 tortas. Bueno, tráeme 32, dos más. Entonces yo estaba ahí sentado y yo sentía cuando por mis espaldas pasaba gente a la mitad de la predicación de la hermana. Y de rojo veía a quienes llegaban. Y al final le dije, para que no te vayas a asustar, ni te vayas a agüitar, le dije, levante la mano los que llegaron tarde. Y ya, no, todos los vi. ¿Quieres que los exponga? ¿Qué? Ya. Como llegaste a media predicación, te toca media torta. ¿Sí? ¿Para qué le digo? Pues para que para la otra lleguen temprano y ya les toque entera. ¿Sí?
Entonces me dice mi hermano Gerardo, pastor, la torta nosotros se la damos a alguien. Y yo le dije, no, tienen que aprender a valorar las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, es cuando nosotros nos volvemos así, misericordiosos, vemos la necesidad de la gente, usamos nuestro tiempo. Hermano, el ir al basurón, el ir a la cárcel es tiempo. El ir a todos esos lados, yo gasto dinero en gasolina, gasto mi tiempo, gasto mi esfuerzo. ¿Usted sabe cuánto gasto a la semana? Y con los diezmos que da la iglesia no me alcanza. Y los que hacen arriba menos. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios ve que yo voy a la necesidad. Y cuando Dios ve eso, Dios te suple y te hace por tu lado, para darle a la gente que tiene necesidad. ¿Cuándo vas a tener? Cuando le dediques, cuando veas la necesidad de la gente, antes de ver la tuya propia. Así es. Es que siempre decimos, no, es que yo, ya pasé yo. ¿Sí? Entonces, este hombre dijo, no le hace, voy a gastar 2 días de trabajo. No le importó el dinero. Hermano, vamos a pedir cooperación de ayunador. Y van 1 peso, 2 pesos. No, porque lo das de corazón, que si no te lo regreso. El peso y los 2 pesos. ¿Por qué? Porque no hemos sabido ser misericordiosos con la gente. Porque nos gastamos 20 pesos en una sabrita y 15 en un refresco. Y para la obra de Dios, pues necesitado, no queremos dar nada. Nada queremos dar. ¿Sí? Una sabrita, de repente, ¿no? Llega el día del niño. Vamos a hacer algo ya para los niños. ¿Verdad? Entonces, ahora, número 2 dice, el hombre o la mujer cruel no perdona. Esta es la parábola de los 2 deudores. No perdonar a nuestro prójimo es un acto de injusticia delante de Dios y cruel para con nuestro prójimo. Cuando perdonamos a una persona que nos ofendió, más allá que el otro valore la actitud, lo estamos bendiciendo, liberándolo de una deuda y manifestándole nuestro amor en cambio. Cuando no perdonamos, ¿sí?, mantenemos una actitud agresiva, donde al otro no lo aceptamos ni le brindamos solo resentimiento y exigencia. No le dejamos estar en paz, siempre estamos remarcándole que nos debe algo. ¿No cree que esto es una actitud de crueldad? Alguno dirá, pero no sabe lo que me ha hecho tan grande la ofensa. A mí un pastor, ahora que estuvimos en el congreso en el Hotel Holiday, el pastor amigo mío me pidió estados para según traer limón de Michoacán, porque el limón estaba aquí como a 70 el kilo, y él dijo, voy a traer 1 tonelada, voy a traer no sé cuántos kilos, pero le hacía falta dinero, entonces me lo pide prestado a mí, yo lo presto. Y le digo, ¿cuándo me lo pagas? En 1 mes, ok. Ya pasó el mes. Y le digo, ¿cómo es el negocio de los limones? Me dice, pues ya no tengo ni limones, ni dinero, ni nada. Y le digo, no te preocupes, los 1,500 que te presté no me deben nada ya. Ya la deuda ya cancelada. Fuimos al Cerezo el lunes, ya uno me pidió prestado ese y les dije, no, y lo agarré ahí. Y me pidió prestado 500 pesos uno de ahí. Y me dijo, pastor, el día 2 de marzo te los pago. Yo le dije, no me lo vas a pagar. Sí, se los pago. Mira, prefiero mejor no prestarte porque ya no va a venir ni a la iglesia, le digo. No, pastor, que yo no soy de esos, todos me dicen lo mismo. Y fuimos al lunes y le caí, cuando lo vi le caí. Estamos a 4, le digo. No, pastor, ¿qué cree? Invertí su dinero, me dijo. No, le dije, pues yo no te lo presté para que lo invirtieras, yo te lo presté porque me lo iban a pagar hoy y para mí la palabra vale. ¿Me lo vas a pagar, sí o no? No, porque no tengo, bueno, no me lo pagues. Y así, ¿no? La parábola de los 2 deudores nos enseña que nosotros tenemos una gran deuda con Dios. ¿Cuánto no le hemos ofendido a Dios? Y Dios nos perdona. Y Dios no nomás nos perdona, sino también dice, avienta nuestros pecados a lo más profundo de la mar y ya nunca más se acuerda de ellos.
nosotros qué difícil es perdonar y olvidar. Que fulano me debe 100 pesos, no me los ha pagado, pero sí le va a ir, Señor, cóbraselos tú. Y así estamos, con esa actitud de ser una persona cruel. ¿Sí? Número 3 dice, el hombre o la mujer cruel disfruta con el mal de su prójimo. ¿No le ha tocado con alguien que se porta mal con usted y luego le sucede algo malo y le da, qué bueno que le pasó eso, por haberse metido con un hijo de Dios? O que le pasa algo, ¿no? Que de repente usted está ahí y está lloviendo y sale él y se resbala y se cae y usted se la carcajea. No, pero no debemos de burlarnos de una tragedia ajena. Para dar risa están los chistes, ¿verdad? No le hacen daño a nadie. Pero de una persona que más que nada que nosotros no la vemos bien, que esa persona nos hizo daño, que esa persona, sí. Yo podría decir a mí, ahorita, se va a casar Gustavo de este sábado al otro, día 26 de la alabanza. Entonces le mandó invitaciones a todos los de la iglesia para que fueran. Entonces yo le dije a los de la iglesia, está prohibido que vayan a la boda. ¿Les prohibió? Sí, está prohibido. Y me dice la hermana del pastor, pero a mí me pidió que si podía ser madrina de vestido, y qué onda. Sí. No, pues que cuesta 4 y nomás tengo 2. Pues dale 2. No le quité la intención de bendecirlo, pero sí le quité la intención de ir. ¿Por qué? Bueno, porque ha hablado muy mal de mí, ha hablado muy mal de la iglesia. Entonces, si ha hablado mal de mí y de la iglesia, ¿a qué vamos? Esta es la iglesia. ¿Sabe por qué quería que fuéramos? Porque quería él que fueran los muchachos de la iglesia a tocar a su boda. Porque la iglesia de él no le va a tocar a su boda. Oye, lo perdoné. Pero, o sea, la actitud es, no voy. No es pecado eso. No es pecado. No tengo nada en mi corazón contra él, ¿no? Pero uno dice, bueno, me lastimas a la iglesia, porque él habla ya, o sea, él piensa que todo lo que se habla uno no lo sabe. Yo tengo amigos en la iglesia de él. Ay, Pastor Omar, viera el Gustavo que estaba con usted, el día de la alabanza, sí. Que él mal habla de toda la iglesia con usted. Dice que son una bola de pecadores, fornicarios, adúlteros, borrachos, drogadictos, que son puras lacras en su iglesia. Y que acá el pastor usa traje y corbata, y que habla bien elocuente, y que eres un pastor de cholos, y esto y el otro. Digo, está bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? Que le bendiga, pero no voy. El pastor de que le dé para la boda. Entonces, son cosas, ¿no? Tenemos que aprender a perdonar, no guardar resentimiento, ni amargura, ni irritabilidad. Y el no perdonar es una manera de ser cruel. Tenemos que perdonar a nuestros papás, a nuestras mamás, a la esposa, al esposo, al vecino, a todas las personas que nos hayan hecho daño. Yo siempre digo, te perdono, pero no porque te perdone vas a ser mi amiguis, tampoco. No, o sea, te perdono, pero hasta ahí, o sea, eso no quiere decir que voy a ser tu mejor amigo, pero no tengo nada contra ti. Estamos en paz en Dios, si se acabó el asunto, ¿verdad? Pues, el hombre y la mujer van a disfrutar mucho el mal de su prójimo. Nuestro Señor Jesús experimentó por sí mismo la crueldad de aquellos hombres que disfrutaban contemplando sus padecimientos. El alegrarnos cuando otro se equivoca o fracasa en algo, o aún más el desear que fracase y no alcance sus objetivos, son señales de un corazón cruel, receloso y envidioso. En el libro de Abías se presenta un cuadro de los problemas entre hermanos a través de los no debistes. Veamos cómo un corazón cruel en acción
puede llegar de una manera progresiva a la más terrible consecuencia, y el texto de Abías 1 del 12 al 14, te lo vamos a ver. Yo siempre que alguien se va de la iglesia, siempre oramos por esa persona y le deseamos lo mejor. ¿Abías qué dijo, pastor? Perdón. 1:12. Abías 12, 14. 1, 12, 14. Ya lo tengo. Sí, pero yo aquí lo tengo, yo lo voy a leer aquí. Si quiere que lo lea, digo. No, porque aquí yo te lo voy a explicar. El padre, esto a mí un día me lo enseñó en una predicación Marcos Witt, ¿no? Que él predicó la parábola del hijo pródigo. Hay pastores que dicen, pues te vas a ir a la iglesia, y ojalá y que no vuelvas con la cola entre las patas, y ya saber cuando ya te vaya mal. O sea, nunca debemos decir eso. Es enviarlo como al hijo pródigo. Hermano, gloria a Dios, si te vas a ir, ojalá que Dios te use, ojalá que Dios te bendiga. Y mira, si te equivocaste, si allá no era, y deseas volver, las puertas están abiertas para que vuelvas. Esa es la actitud correcta que debemos de tener ante la gente que se va. No de que, ya sabía, te dije que ibas a regresar derrotado. No, nos alegramos. Esa es una manera cruel de disfrutar el mal de otras personas, ¿no? Entonces, es duro. Había 1 del 12 al 14 dice así: no debiste tú haber mirado en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. El pecado a ti tiene que ver con esa curiosidad morbosa, o aún simplemente el ser espectadores insensibles del mal ajeno. Dice, no debiste tú haber mirado. O sea, cuando miramos el mal ajeno, ¿quién es la persona que más te ha hecho daño? No me digas. Pero que a esa persona le pase algo malo y tú miras y digas, gloria a Dios, te lo dije. Ocurre, en las iglesias ocurre. Hay gente que dice, hermana, no te juntes con ese varón, que es drogadito. Y la hermana va y se junta y el varón la hace caer. Y al rato la hermana dice, te lo dije, hermana, ahora estás pagando las consecuencias. No, no es así. No debemos de ser crueles. Es, hermana, pues ni modo, ¿no? Cuando hiciste un error, la regaste, aquí estoy para ayudarte a levantarte. Esa es la actitud correcta que debemos de tener para ser amables y no crueles. Otro no debiste, dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Un paso de crueldad es aquel en que la iglesia hay alegría porque el otro le va mal. Hermano, cuando un cristiano cae de la gracia de Dios, el cristiano que está firme, levantado, dice, te lo dije, que no iba a dar una semana. Ya ves que te dije, te creía muy acá, ya ves. ¿No? Nosotros no debemos alegrarnos cuando alguien se pierde. Es una tristeza que alguien se pierda. Dios se duele en su corazón cuando alguien se pierde. Nosotros debemos de orar y llevar una palabra. Me acuerdo de la película Las Medias Tintas, ¿no la vieron? Sí. Sí. Cuando el religiosón aquel va con el amigo que no ha encontrado trabajo y que estaba cristiano. Hermano, arrepiéntate por eso, y lo juzgó y lo condenó hasta que se cansó. Pero llegó el que iba al basurón, fue el que lo ayudó y se levantó, ¿no? Y aquel va a la fiesta de la iglesia y ya todo el mundo sabía que andaba, se había empedado, todo lo de la iglesia, no, hermano, está por allá, no te hundas, no somos ungidos, tú eres pecador. Sí, así tuvo la actitud la persona. Entonces acá agradecemos. ¿Cuál es la actitud correcta de la iglesia? Otro no debiste es, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo, ni haber echado manos a sus bienes en el día de su calamidad. A esta altura se procura ya sacar ventaja concreta del mal ajeno. Puede ser escalar posiciones, robar amistades, robar prestigio, o como en este caso, quitarle sus bienes o sacarle alguna ventaja económica. Bueno, ¿cuántos hermanos no pedimos prestado a los mismos hermanos de la iglesia? No me pagaste, pues voy por tu tele. Voy por tu celular. ¿No? Bueno, perdona de la deuda.
En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, había una ley que después de tanto tiempo, si el hermano no te pagaba la deuda, el pueblo de Israel tenía que perdonarle la deuda a su hermano a los 7 años. Tenía que perdonar la deuda completa. Aquí no pasó nada, como que si no me debes nada, ¿no? No por eso no vamos a pagar, hay que pagar, hay que ser monetones, ¿verdad? Chocolate. Hay que pagar, no nos hagamos malos cristianos. Pero no agarres ventaja. ¿Sabe? Hay un sistema como de empeño allá en el Cerezo también que te dicen, tú vas y le pides a las personas, y luego, 50 para 70. O sea, préstame 50 y te pago 70 en la semana. El otro te lo presta y al domingo espera que tú le des los 70. Y hay cristianos así, que prestan con usura. Y no debe de ser así, nosotros no debemos de pedir usura. No entra al reino de Dios. No entra eso, no entra. Hay hermanos así, bien cambistas, bien agiotistas, que se hacen ricos prestándole a los mismos hermanos, exprimiendo a los mismos hermanos. El hermano me dejó empeñado el carro, bro, pues ya lo perdiste. Santo Dios. Oye hermano, pero no me prestaste 5,000 y el carro vale 40. Pues tú dijiste que tantos meses no me pagas, el carro es mío. ¿Qué tipo de hermanos? Esa es una manera de crueldad también, ¿sí? Cuando le sacamos, hermano Servando trabaja en bienes y raíces y el hermano Fernando también. Entonces hay un cliente que va a buscar a Servando porque hay una casa que quiere comprar ese cliente, pero Fernando dice, no está, pero yo te puedo servir. Y se mete con argucia y a qué le vende la casa y lo deja bailando. Eso es aprovecharse de circunstancias para sacar provecho de las personas. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Y luego termina diciendo, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Este es el triste final de esta historia, homicidio. Se le quita la vida, se cumple la palabra en 1 de Juan 3:15. El que aborrece a su hermano es homicida. No es posible que en la misma iglesia los hermanos se aborrezcan. El aborrecer a una persona dentro de la iglesia, aún fuera, nos convierte en homicidas. Y esto es una forma de crueldad. ¿Y hay crueles? Claro que sí. Un día le dije a un hermano, no, por ahí no quiero decir nombre, le digo, hermano, ahí traigo en la camioneta un cartón de huevos. ¿Sabes lo que es un cartón de huevos? Son 12 carteras, son como 1,000 y feria de pesos. Y le dije, tengo un cartón de huevos que me donaron para ustedes. Gloria a Dios, la bendición del Señor siempre llega por delante. Aleluya, hermano. Entonces le dije, me la donó el hermano Julano. Mejor no le hubiera dado nada. ¿Qué pasó? O sea, estabas alegre con la bendición, pero no estuviste alegre con el que te dio la bendición. Que ese hermano, ámalo, tienes que amarlo. Amas a unos y a otros aborreces. ¿Cómo está el asunto, pues? ¿No? Entonces, ¿existe en la iglesia? Claro que sí, y a los líderes también, porque era líder. ¡Santo! Y es líder todavía. Ay, ¿no? Número 4. El hombre o la mujer cruel se hacen daño a sí mismos. Tal como tratamos a nuestro prójimo, nos tratamos a nosotros mismos. Proverbios 11:17 dice así: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Si no aceptamos el amor y el perdón de Dios, si rechazamos lo que Él dice acerca de nosotros, comenzaremos a atormentarnos a nosotros mismos con culpas, reproches, complejos. Hay quienes se llegan a causar daño físico contra sí mismos por no recibir la misericordia de Dios. Para el Señor es tan grave que seamos crueles con nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque el que me juzga es el Señor. A los demás digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a veces nosotros somos crueles, nosotros mismos con nosotros mismos.
cuando no aceptamos el perdón, cuando no aceptamos el amor, cuando decimos no me lo merezco, estamos siendo crueles Santo. a nosotros mismos. Otras manifestaciones de la crueldad, ahí le va, insensibilidad frente a la pobreza. Viene Proverbios 14:21 y Proverbios 22:9. Insensibilidad para con los enfermos, Marcos 1:41. Crueldad con los animales, Proverbios 12:10. Crueldad con los discapacitados, Levíticos 19:14. Crueldad en el maltrato verbal, Proverbios 12:18. Y crueldad en el maltrato físico. Hermano, uno sabe quién es pobre. Yo ahí en el centro le digo al Gabriel, depende del sapo es la pedrada. Yo le digo a él, hay veces que vienen madres a llevar a su hijo. Yo siempre le pregunto, madre, cuando me llaman, ¿cuánto cobra, pastor? 400 semanales. Y se me queda viendo así, veo su manera de vestir, veo su indumentaria. Y le digo, ¿dónde vive usted? Ya me dicen, vivo en la invasión fulana. ¿Cuánto puede dar usted? No, pues es que puedo dar 100 pesos. Eso, danos 100 pesos. Déjenoslo. Sí. No, son 400 si quiere. Dice, no. Eso ya es ser insensible a la pobreza de las demás personas. ¿Sí? Yo en un principio, en mi centro de rehabilitación, por 5 años nunca cobramos un peso. Pero pues, también la gente abusaba, ¿no? Ya llegaban los ricos y nos aventaban al drogadito y no nos dejaban ni un peso. Y ya cuando me las empecé a ayudar con la comida, dije, no, pues íbamos a cobrar. Pero trato de ser imparcial en eso. Cuando veo la pobreza de la gente, digo, no. Hay gente que sí puede, págalo. Siempre sabemos quién es pobre en la iglesia. Uno sabe en el centro de rehabilitación, por ahí así, los miércoles a veces el hermano Ángel lleva a vender tortas, porque de ahí sacamos un poquito para el cerezo, para bendecir al pastor del cerezo. Lo lleva tortas de jamón con queso, un jugo, y eso lo vende allá afuera y a la salida. Les da 25 pesos. Entonces, hay gente en el centro que trabaja y puede comprarlo, pero hay otros que no trabajan y no lo pueden comprar. ¿Como quién? Como el Manuel, como el Oliver, como el Dionisio. Gente que no tiene dinero para comprarlos. Pero hay otros que sí trabajan y que tienen. Que pueden decir, ok, bueno, no traigo, me la voy para el domingo, se la pago. Ok, vámonos. Hay gente que va como niños del desayunador a la iglesia. Son niños que no tienen dinero. Yo voy a lo regular. Yo le digo al hermano, dile a todos ellos, yo se les voy a pagar todas. Y a veces me cobra hasta 15 tortas. De toda la gente que yo invito, tortas. Pero debemos de aprender a ser sensibles, de que yo trabajo, tú no trabajas, yo te invito una. ¿Verdad? Y lo hacemos. Está la insensibilidad contra los enfermos, hermano. Los enfermos tienen necesidad y a veces nosotros no vamos a orar por ellos. Sabemos quiénes son y no oramos. Un día estaba Jesús orando en el templo por la mujer encorvada. ¿Y estaban quiénes ahí? Los fariseos, los religiosos. Entonces cuando Jesús estaba orando por la mujer encorvada, los fariseos se salieron. Muchas veces cuando nosotros estamos orando, y yo lo recalco mucho en la iglesia, van a dar la panza, aquí tenés una mosca. Cuando nosotros estamos, cuando se ora, fíjense bien, en un altar, en una iglesia, la gente que se sale son insensibles al dolor ajeno. Porque Dios en la fe de uno hace huir a 1000 y en la fe de dos hace huir a 10,000. Cuando tú te sales, tú le estás diciendo, Dios, no me interesa esto. Así. Hay gente que sale de la iglesia cuando apenas estamos en el altar, gente que sale para afuera, allá, a tomar agua, al barandal a contestar el teléfono, y uno los ve y dice, esa es una forma de crueldad. Crueldad por los animales, hermano. Los animales son creación de Dios, no tenemos por qué maltratarlos ni lastimarlos. Una vez en el centro, un varón en el centro pues los quemó a todos vivos.
uno que no. Una perra, pregúntale a Gabriel, una perra, la más grande, se salvó. Yo la encontré y me la llevé al veterinario, la curamos. Cada que la perra veía a ese varón, se le iba encima, lo dio. No, los primeros con una hacha en la así, yo me enojé, yo le dije, ¿por qué te hacen los perros? Los perros no te dan nada. Hay gente muy cruel con los animales. Hay inclusive cristianos que le pegan patadas a los perros. Ay, sí. A los gatos, a la rata, a la cucaracha, las andan pisando ahí. Son animales, hermano, pero están Yo no lo he escuchado. Yo no lo he hecho. Todos los animales están en un ecosistema. Ay, Dios mío. Y todos los animales tienen una parte en el ecosistema. Pues sí. Ya los Si no, alacranes. Dios no los hubiera hecho. Para algo sirve. Las cucarachas se comen algo. Así están los animales. Pero nomás lo ven a uno y son voladoras y se van sobre de uno. Ahora, crueldad con los discapacitados. Es claro que era el tonto ese.